ya que la dermatitis seborreica o caspa, como comúnmente la conocemos, es una patología muy frecuente en nuestro medio. Entonces, la dermatitis seborreica es una dermatosis inflamatoria crónica de la piel cabelluda, que se va a caracterizar por presentar pápulas y placas eritemato-escamosas en áreas seborreicas frecuentemente, donde existan muchísimas glándulas sebáceas. Eh, Todas estas son los sinónimos y tenemos que es más común en hombres con 2 picos de incidencia, en la adolescencia y en mayores de 50 años. Y prevalece en 1 a 2% de los adultos, a 3%. En cuanto a los factores de riesgo, se encuentra la inmunosupresión, como el VIH, que tiene una incidencia hasta del 36%, y en estos pacientes la severidad es mayor. En pacientes también trasplantados, en pacientes con síndrome de Down o enfermedad de Hailey-Hailey, que es un pérfido benigno familiar, pancreatitis alcohólica, pacientes con hepatitis C y pacientes con depresión. También se ha asociado a diversas entidades como Parkinson, por ejemplo, EBC, epilepsia, virus de la hepatitis C, alcoholismo crónico y depresión. En cuanto a la fisiopatología, pues no se sabe en sí la causa de la dermatitis seborreica. Sin embargo, hay muchos factores como el genético, que es muy importante, también un componente neurológico, un componente hormonal, que esto por las hormonas pues andrógenas, esto genera mucho más secreción de las glándulas sebáceas, y más composición de lípidos. También se asocia o se relaciona a la malacesia, y esto da una respuesta inflamatoria constante y también factores inmunológicos. Y en cuanto a la malacesia, pues esta va a desencadenar una cascada inflamatoria en la piel cabelluda, dando como resultado una hiperproliferación de la piel, y también pues una diferenciación de los corneocitos de forma incompleta, lo que produce una barrera del estrato córneo deteriorada. Entonces, vean cómo la malacesia infiltra el estrato córneo, modifica el sebo y empieza pues a generar hiperproliferación. Bueno, primero inflamación, se produce eritema, prurito, quemazón y pues afecta la calidad del pelo y por eso se cae. Y posteriormente hay una hiperproliferación de los queratinocitos, principalmente los corneocitos, lo que genera la escama. Y pues esto pues afecta y hace que la barrera epidérmica esté alterada, lo que produce sequedad, falta de humectación, permeabilidad y altera el nivel de humedad. En cuanto a la malacesia, pues ya sabemos que hay varios tipos. Estas son levaduras lipofílicas, por eso entre más grasa, mejor para ella. Y se considera dentro de la flora cutánea normal. O sea, en cualquier persona
Cualquier persona tenga caspa o no, va a tener malacesia. Y a mayor densidad de la malacesia, mayor intensidad de las lesiones. Vean aquí una imagen donde se ven en el estrato córneo y en esta biopsia, pues levaduras. Responde a antifúngicos y produce ácido oleico y malacesina. El ácido oleico va a ser el productor de la escama o va a estimular que se produce la escama y también Recording in progress. va a existir una inmunoestimulación. La malacesia va a aumentar la producción de citocinas proinflamatorias y estas enzimas como lipasas, fosfolipasas e indol van a actuar en los lípidos de la piel cabelluda y van a alterar pues su función y van a eh, intervenir en su capacidad de humectación y todo eso, y por eso va a estar pues la piel cabelluda seca. Y esto también va a dar lugar a proinflamación con estas citocinas inflamatorias, interleucinas, factor de necrosis tumoral, el interferón, y va a activar células de Langerhans y linfocitos T, y esto va a dar lugar al eritema, aumento de la queratopoiesis, o sea, va a haber mucha escama y aumento en la producción de lípidos. Las especies más frecuentes que vamos a encontrar van a ser malacesia globosa, restricta, simpodialis y furfur. En cuanto a la composición de lípidos, va a haber un aumento en el colesterol y triglicéridos y disminución en escualeno y ácidos grasos libres, que estos sabemos que son lípidos que tienen efecto antimicrobiano. Sin embargo, pues como van a estar disminuidos, pues va a disminuir este efecto, lo que va a dar lugar al crecimiento y proliferación de la malacesia. También existe un factor hormonal que en hombres, pues las glándulas sebáceas van a estar aumentadas en su actividad por aumento de los andrógenos, principalmente en la adolescencia, y esto va a dar lugar a, pues, a la producción mayor de la malacesia. Y bueno, todo esto de los andrógenos, entre mayor cantidad de andrógenos, pues va a producirse glándulas sebáceas más grandes, van a aumentar su secreción y de ahí a que se dé la dermatitis seborreica en áreas que están donde hay más glándulas sebáceas. También pues hay factores exógenos como los fármacos, la grisofulvina, los desvelos, el estrés, la exposición a ambientes fríos y secos, también esto pues exacerba la humedad, el calor, que van a exacerbar la dermatitis seborreica. Y bueno, hay características clínicas. Un curso leve generalmente nos va a dar una extensión limitada, placas eritematoscamosas bien definidas y estas van a tener predilección por áreas que tengan más glándulas sebáceas. Hay varias formas clínicas. En el lactante, por ejemplo, hay una que se caracteriza que solo se va a presentar en piel cabelluda, como se llama costra de leche o falsatiña amiantácea, y la enfermedad de Leiner, que ya es una enfermedad sistémica, que esta puede ser familiar y no familiar. La del adulto
que se puede presentar en piel cabelluda, cara y tronco. En el tronco la podemos dividir en dermatitis seborreica petaloide, pitiriaciforme o psoriasiforme, y se caracteriza esta también por presentarse en pliegues. Y en pacientes inmunocomprometidos también se puede presentar, y en adultos generalmente va a ser generalizada, principalmente en pacientes con VIH, que nos puede llevar a la eritrodermia. La dermatitis seborreica infantil, pues se va a presentar en el primer año de vida, va a iniciar en los primeros 3 meses, va a tener un curso como oscilante, van a haber remisiones y exacerbaciones durante el primer año. Em, Se puede presentar en una forma diseminada que va a ser psoriasiforme. Aquí podemos observar pápulas escamosas tanto en tronco, en extremidades y en la cara, y puede sobreinfectarse con cándida o bacterias como el estreptococo. La topografía principal pues va a ser piel cabelluda, donde vamos a llamarla costra de leche, y también puede presentarse en el pliegue retroauricular, en el cuello, en las axilas, en los pliegues inguinales y en la zona del pañal. Entonces aquí pues el principal diagnóstico diferencial va a ser la dermatitis del pañal. Y aquí está la costra láctea, donde vemos placas con escama amarillenta o oleosa, que si la desprendemos, pues va a haber un área de eritema en su base. Y aquí, cómo llega hasta la zona inguinal, en el tronco, en las extremidades, y pues se va a presentar placas eritematoscamosas y oleosas. Aquí otro ejemplo de la costra láctea en pacientes en neonatos. Y otra manifestación puede ser la falsatiña meantácea, que esta se presenta en niños mayores de 5 años. La topografía principal va a ser piel cabelluda y se va a caracterizar por presentar placas eritematoscamosas, gruesas, blanquecinas o grisáceas, y al levantarse la costra van a parecer que como si fueran húmedas. Y vean, aquí está una imagen en donde podemos ver esta costra que al levantarse se ve como húmeda y son oleosas, amarillentas, sobre la base eritematosa. Y la dermatitis seborreica del adulto, que está la topografía característica será en cara, piel cabelluda y en el tronco, principalmente en el área del escote y en la región esternal y en la línea media dorsal interescapular. En la cara, el área principal donde vamos a verla es en el área de nacimiento de las cejas, en la parte media, en los surcos nasogenianos, en el pliegue infralabial, en el área de la glabela, en la región también de las orejas retroauricular y en el borde de donde empieza el nacimiento del pelo. Vean aquí la topografía es en la región retroauricular, y vamos a encontrar placas eritematoscamosas, la escama va a ser blanca amarillenta, untuosa. Y esta es la topografía característica
En pacientes con VIH o inmunocomprometidos, pacientes trasplantados, puede llegar a la eritrodermia. Y aquí vamos a ver la morfología, que es, vamos a encontrar eritema, prurito, esto mayormente en la región parietal, temporal y vértex. Y aquí como vemos una capa blanca grisácea, una escama, perdón, blanca grisácea. En la región centrofacial, pues va a afectar las aletas nasales, los pliegues nasogenianos y puede llegar a afectar las mejillas y siempre va a ser de forma simétrica. La morfología, vamos a encontrar eritema, escama fina, puede llegar a haber fisuras si el paciente se rasca demasiado. Y vean aquí más ejemplos, cómo afecta pues el surco nasogeniano, el pliegue supralabial, el infralabial, el mentón, el área del nacimiento de las cejas. Y aquí pues más ejemplos. Y también nos podría afectar pues las pestañas y nos podría dar blefaritis. Esta pues se va a caracterizar por costra a lo largo de todo el párpado. Cuando afecta al tronco, va a ser muy frecuente que se presente comúnmente en varones mayores de 20 años y vamos a encontrar placas eritemato-escamosas. Hay dos tipos de dermatitis seborreica, la petaloide o anular y la psoriasiforme. La petaloide va a ser muy común en fototipos 6 y vamos a encontrar anillos policíclicos que semejan los pétalos de una flor, por eso su nombre. Van a ser hipopigmentados y van a tener escama escasa. En el tronco también podemos encontrar que se presente en pliegues inframamarios, que esto lo podemos confundir, por ejemplo, con eritrasma o con psoriasis, con candidiasis también. Entonces hay que ver muy bien las lesiones. En la región retroauricular, perdón, puede afectar regiones, el conducto auditivo también, y la región retroauricular pues puede dar lugar a fisuras cuando hay muchísimo rascado y vamos a encontrar eritema, escama fina y las fisuras. En pacientes inmunosuprimidos pues puede llegar a la eritrodermia como vemos en la imagen. Hasta pacientes con VIH hasta un 83%. Y esta puede ser la manifestación precoz del SIDA. La dermatitis seborreica generalmente en estos pacientes va a ser más extensa y más severa, y esto se va a deber por disminución de los linfocitos CD4 a menos de 200. Y aquí vamos a encontrar una activación del complemento e interleucinas inflamatorias. Y vean aquí la severidad de la dermatitis seborreica en este tipo de pacientes. Siempre que vean una dermatitis seborreica muy extensa y así tan severa, y que pregunten factores de riesgo, siempre hay que descartar VIH si el paciente no se conoce con esta enfermedad. Y en cuanto a la severidad, tenemos que se divide en leve, moderada y severa. La leve, vamos a encontrar escama escasa, va a ser pequeña, y un poquito de eritema.
En la moderada, pues escama prominente, eritema un poco mayor y ya va a empezar a haber prurito que interfieran algunas actividades diarias. Y la severa, vamos a encontrar escama gruesa, adherente, esta escama va a ser blanco-amarillenta, eh, eritema significativo que no va a blanquear a la digitopresión y el prurito va a ser muy, muy, muy incapacitante. En cuanto al diagnóstico diferencial en los lactantes, por ejemplo, con la dermatitis atópica, con escabiasis y con psoriasis. En la piel cabelluda, con psoriasis principalmente, con dermatitis atópica y con impétigo, en pacientes que presenten en mentón, por ejemplo, alrededor de los orificios naturales. Y en cara, con psoriasis, rosácea, dermatitis por contacto e impétigo. Vean, también podemos confundirla con psoriasis, con rosácea, con el pénfigo seborreico, con lupus. Sin embargo, en el lupus, pues acuérdense de las alas de mariposa y va a respetar los surcos. Y en el adulto, cuando afecte pecho y en espalda, podemos confundirlo con pitiriasis rosada, con pitiriasis versicolor, principalmente cuando sea petaloide, y con pénfigo foliáceo o con una tiña del cuerpo. En la piel cabelluda, con dermatitis atópica y con psoriasis o sebosoriasis. El diagnóstico es clínico, no se necesitan más pruebas, a menos que la dermatitis seborreica sea generalizada en pacientes y que sea muy severa, y pacientes con riesgo, sospechar VIH siempre. Si el diagnóstico es incierto, pues ya realizar KOH o biopsia para pues buscar la malacesia. El tratamiento en la dermatitis seborreica infantil son medidas generales. Por ejemplo, en la costra láctea podemos utilizar aceite de almendras dulces para pues quitar toda esa costra. Con un algodoncito empapamos en el aceite y con eso limpiamos la costra. También en pacientes ya mayores podemos utilizar ketoconazol crema al 2%. Y en la dermatitis seborreica del adulto, azoles tópicos, ketoconazol al 2% siempre, porque al 1% casi no tiene efecto, ciclopirox y medidas adicionales como emolientes, esteroides de baja potencia. De primera línea en adultos se prefiere azoles tópicos como el ketoconazol al 2 y ciclopirox. Y de segunda línea, piritionato de zinc, sulfato de selenio, shampoos que contengan alquitrán de hulla, inhibidores de la calcineurina. Y vamos a encontrar resultados satisfactorios con agentes antifúngicos tópicos y esteroides tópicos de baja potencia. También con agentes antifúngicos, pues siempre se tiene que dar en el tratamiento agudo y de mantenimiento. En la dermatitis seborreica de la piel cabelluda, pues se va a dividir en si es leve o moderado o grave, y que no esté en la piel cabelluda, leve o moderado y grave, y de acuerdo a esto, pues vamos a dar el tratamiento. En la leve podemos dar shampoos queratolíticos a base de ácido salicílico, piritionato de zinc, alquitrán de hulla, sulfuro de selenio, que es el famoso Celsum. Estos activos reducen la formación de escama y siempre se recomiendan de primera línea para los pacientes con síntomas leves.
También podemos indicar champú con aceite de té de árbol de té al 5%. Esto reduce, pero pues no elimina completamente. Sabemos que esta es una enfermedad que es crónica, por lo que siempre hay que decirle a los pacientes que va y viene para que no lleguen a reclamarles de que no los curan. Y propilenglicol, urea y ácido láctico en pacientes con dermatitis seborreica moderada a severa. La evolución en los lactantes es autolimitada, en semanas a meses, tiene buen pronóstico y en adultos es crónica y recurrente. Y la evolución es por brotes y también pues tiene buen pronóstico. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Si no, pasemos a la alopecia areata. Ok, el siguiente tema es alopecia areata y vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una paciente femenina de 35 años de edad, en donde observamos una dermatosis localizada que afecta piel cabelluda a nivel de la región frontoparietal y que está constituida por una placa alopécica que a la palpación está acolchonada de 3 por 2 centímetros de diámetro. Entonces, a ver, ¿alguien quiere participar? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué opina? ¿Qué diagnóstico podría ser? ¿Alopecia androgenética, efluvio telógeno, areata o efluvio anágeno? Muy probablemente alopecia areata. Sí, muy bien. ¿Y qué podrían observar? Creo que en las clases de clínica ya medio les había comentado que podríamos observar si nos asomamos con el dermatoscopio. Entonces, pelos en coma, en palo de Hookie, en signo de admiración o pelos cortados a la misma altura. Sería pelos en signo de admiración. Ajá, muy bien, pelos en signo de admiración. ¿Y cuál sería el tratamiento de elección? Esteroides intralesionales tópicos, minoxidil o fototerapia con PUVA, o sea, VA. ¿Qué opinan? ¿Qué le darían a este paciente? Todos pueden ser, o sea, todo se le puede dar, pero ¿cuál es el de elección? Si es un paciente que llega... ¿Pudiese ser el minoxidil al 5%? Sí, puedes darle, pero sí, o sea, sí se les indica, pero el tratamiento de elección son los esteroides. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver que todos son tratamientos de la alopecia areata, pero el tratamiento de elección siempre va a ser esteroides. Y bueno, vamos a iniciar recordando un poquito la anatomía de la unidad pilosebácea, que está compuesta por el folículo piloso, el músculo erector del pelo y la glándula sebácea. Entonces, aquí vemos
el bulbo capilar, el pelo como tal, la glándula sebácea y el músculo piloerector. Y aquí la glándula sudorípara. Y bueno, tenemos que el pelo también se compone de una cutícula, de una corteza y de una médula en el centro. Y este es un corte transversal en el cual vemos pues las estructuras. Hay que recordar, y es muy importante, el ciclo del pelo. Recuerden que hay 5 fases, pero bueno, las vamos a recordar todas. La fase anágena, que esta es la fase de crecimiento del pelo, que tarda más o menos de 2 a 6 años y que el 80% del pelo de toda del cuerpo se encuentra en esta fase. La fase catágena, que esta dura de 2 a 3 semanas, es como que la fase de stand-by. Y más o menos 1 o 2% del pelo se encuentra en esta fase. Y finalmente la telógena, que esta dura más o menos de 3 a 6 meses. Y 10 a 20% de nuestro pelo se encuentra en esta fase. Y la fase exógena, que son pelos en telógena que se pierden todos los días, más o menos de 100 a 150 pelos. Es normal que se nos caiga. No se asusten cuando vean muchos pelos regados cuando se bañen. Esto es normal. Y la fase quenógena, que esta es el tiempo que tarda el folículo vacío hasta que crece un nuevo pelo. Tenemos que la alopecia areata es una alopecia de tipo no cicatrizal. Esto es muy importante y es pregunta de examen. Es no cicatrizal. ¿Qué quiere decir? Que puede crecer pelo. Acuérdense que en las cicatrizales, pues ya no crece pelo porque ya no tiene de dónde. En la areata, el folículo piloso está intacto y puede volver a crecer. Esta es una enfermedad autoinmunitaria, órgano específica, donde hay una pérdida circunscrita de pelo que se van a presentar por plaquitas redondas, ovaladas, sin inflamación evidente de la piel. Y la alopecia va a variar desde un solo parche hasta la pérdida completa de todo el pelo. ¿Qué vamos a encontrar? Infiltrado de linfocitos alrededor del folículo y a veces dentro de los folículos maduros en fase anágena. Pero muy frecuentemente, si hacemos la biopsia, va a estar alrededor del bulbo piloso, siempre. Y va a tener la característica de que se va a ver como en panal de abeja. El folículo va a mantener su capacidad de producir pelo, de ahí a que es una alopecia no cicatrizal. Y las células madre de los folículos pues van a estar funcionales. Con respecto a la epidemiología, hay una prevalencia en Estados Unidos de 158 personas por cada 100,000 habitantes. Tiene una incidencia de 0.1 a 0.2% en toda la población mundial. Y hay un riesgo medio a lo largo de la vida de desarrollar alopecia areata del 1.7%. O sea, todos nosotros tenemos este riesgo, este porcentaje. Y 1 de cada 5 pacientes tiene otro miembro de la familia afectado. Se presenta más frecuentemente en adultos jóvenes menores de 25 años, aunque en niños es mayor que se presente, pero puede presentarse en cualquier edad. En cuanto a la etiología, se conoce un factor hormonal, se asocia a enfermedades sistémicas que más tarde vamos a ver, a medicamentos, al estrés, esto es súper importante. También va a tender a tener un factor genético
Factores locales de la piel. Es una enfermedad aguda y también se va a asociar a factores con deficiencias nutricionales. En cuanto a enfermedades sistémicas, se asocian muy frecuentemente a enfermedades tiroideas, también al vitiligo. Entonces, al líquen plano, a esclerodermia, dermatitis atópica, vean hasta en un 20%, tiroiditis de Hashimoto, anemia perniciosa y diabetes mellitus. Siempre que tengan alopecia areata, busquen datos de hipotiroidismo, estreñimiento, caída del pelo, vean bradicardia, gerosis, todo eso. Y si tiene los datos, pues mandarle su perfil tiroideo para descartar una enfermedad tiroidea. También se puede asociar a otras enfermedades sistémicas como estos síndromes. Y en cuanto a la patogenia, tenemos que va a haber una interacción de los linfocitos T con antígenos HLA-DR aberrantes que van a expresar queratinocitos del folículo, que estos se van a expresar en queratinocitos del folículo piloso. Los queratinocitos normales en anágeno van a carecer de la expresión de este complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Y este déficit de expresión pues va a suponer un estado de privilegio inmunológico en el bulbo. En la alopecia areata, el folículo piloso va a expresar estos HLA y lo que va a permitir la interacción con los linfocitos T citotóxicos y con las células de la matriz pilosa. Entonces vean aquí cómo está el bulbo y cómo alrededor hay este infiltrado de linfocitos. Vean aquí cómo se ven los linfocitos. Son celulitas redondas que se ven basófilas. Vean, o sea, cómo se ven como moraditas, como si fueran uvas. Estos son linfocitos. Y en ocasiones pueden estar dentro, pero generalmente están fuera. Pues hay un factor autoinmunitario que van a activar a los linfocitos T y los linfocitos van a estar muy autorreactivos. Puede afectar folículos pilosos y también uñas. Y va a haber un daño en anágena, o sea, va a haber una disminución. Y posteriormente, pues, va a pasar a catágena, telógena y nos va a dar lugar a una anágena distrófica. Los folículos no van a poder progresar más allá de la fase anágena temprana y no van a poder generar un pelo normal. De ahí a que los pelos se vean distróficos y no se vean normales como los demás. No va a haber un daño en la célula precursora folicular, eso es muy importante, por lo cual no van a generar alopecia cicatrizal y los folículos pilosos no van a estar destruidos. Observen que no hay cicatrización. Entonces nada más se cae y pues ya, no va a haber ningún otro problema. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la duración de la pérdida del pelo puede llevar semanas, incluso hasta meses. Y más cuando los pacientes están súper estresados, pues es peor para ellos. De por sí, de que perder pelo estresa mucho. Entonces, imagínense que tener muchas placas en la cabeza, pues les va a estresar muchísimo más. Y el recrecimiento va a ser espontáneo en los meses posteriores. Va a haber una pérdida de pelo no cicatrizal en forma de parches, como vemos en la imagen. Vean, aquí hay un parche, aquí hay otro, aquí hay otro.
Y estos van a ser redondos o ovales, en la cual si nos acercamos con el dermatoscopio vamos a ver esta imagen con pelos en signo de admiración, principalmente en los márgenes del parche. Vean acá, hay muchos pelitos en signo de admiración. Este se ve muy bonito. Este es muy característico, aquí se ve otro, aquí otro, y todos estos siempre en el margen del parche. Y si ustedes palpan el parche alopécico, va a estar acolchonadito cuando está activa la lesión. Y vean cómo puede haber una lesión solitaria o una lesión o lesiones múltiples, como esta imagen, que puede ser focal o multifocal también. También puede existir alopecia areata total, que afecta toda la piel cabelluda. Aquí va a haber pérdida del pelo terminal y se puede presentar hasta un 2%. La alopecia areata universal, esta va a ser generalizada. No solo va a haber pérdida de piel cabelluda, sino también vean cómo las cejas, las pestañas ya no las tiene. El vello corporal pues tampoco se va a presentar, todo se va a caer aquí. Y la alopecia ofiásica, aquí pues el patrón va a ser en banda. O sea, vean cómo es como si fuera una bandita acá sin pelo y se va a presentar más frecuentemente en la región temporal u occipital del paciente. La alopecia areata sisafo, esta va a presentar un patrón en banda, puede presentarse más frecuente en la región frontal, se puede confundir con una alopecia frontal fibrosante y puede semejar, contrario a la ofiásica, una alopecia androgenética. Vean aquí cómo se ve la sisafo y cómo podríamos confundirlo con una androgenética. También puede haber una alopecia difusa. El aclaramiento es disperso. Aquí se llama alopecia areata incógnito. Puede afectar principalmente la parte superior de la cabeza y pueden aparecer pelos no pigmentados al inicio de la enfermedad y encanecimiento rápido del pelo. También la alopecia areata produce alteraciones unguiales, entonces siempre hay que ir a buscar que no tenga alteraciones unguiales el paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Pitting unguial cuando afecta la matriz, traqueoniquia. Vean cómo hay estrías longitudinales en la lámina unguial. Se van a ver ásperas como si fuera papel de lija. Esto es muy característico también de la alopecia areata. Puede haber onicolisis, vean cómo se está levantando la parte distal de la uña. Puede haber coiloniquia y onicomadesis. La evolución, pues la remisión de esta enfermedad es espontánea en la alopecia en parches y es menor en la total y en la universal. El diagnóstico, pues vamos a necesitar de pilotracción, o sea, agarrar un manojo de pelos, más o menos de 40 a 60 pelos y hacerle la tracción al mechón en 3 áreas de la piel cabelluda y es normal que se desprendan 3 pelos, pero de más de 6 pelos a 10 pelos se considera pilotracción positiva. Y también podemos hacer uso de la cuenta diaria de los pelos cuando la pilotracción es negativa, pero hay más de 100 pelos o más de 150 pelos que se caen o mayor de 250 pelos después de lavarse el cabello. Vean a la dermatoscopia cómo podemos ver estos signos en admiración, los puntos negros que
que como que los pelos, acuérdense que de tanta inflamación se rompen, entonces se ven estos puntitos negros y los puntos amarillos que significa que no hay pelo y el folículo está vacío y se ve así amarillo porque pues se llena de grasita. Si hacemos una biopsia, vamos a encontrar los folículos en catágena, los pelos van a estar miniaturizados en una fase activa. Y en fases avanzadas, los folículos en anágena y en telógena. Vean, bueno, aquí ya es como más para dermatopatólogos, pero como vemos, la miniaturización de los pelos. Y en la imagen que les comentaba, o sea, está el folículo y vean cómo está una imagen en panal de abejas, como hay muchísimos linfocitos alrededor de el folículo piloso. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con una tiña de la piel cabelluda, o sea, honguitos, tricotilomanía, alopecia por tracción, cuando las pacientes se peinan, como por ejemplo las enfermeras, que se peinan súper, súper estiradas con una coleta, ahí, y principalmente en el ofiasis, ahí podemos confundirlo. Con síndrome del anágeno, del pelo en anágeno y con aplasia cutis. También con pseudopelada de Brock, con alopecia por presión, principalmente en pacientes que están en UCI, por ejemplo, que están acostados muy por mucho tiempo. En efluvio telógeno, en su variante difusa, alopecia androgenética y en sífilis secundaria, porque pues van a haber parches como si fuera mordida de ratón. En cuanto al tratamiento, este va a ir contra el infiltrado inflamatorio y podemos utilizar esteroides sistémicos o ciclosporina, pero cuando ya es alopecia areata universal, por ejemplo, o que no respondan al tratamiento y es total. También el apoyo psicológico, tanto del familiar como del paciente y grupos de apoyo. En alopecia total, pues una peluca o un peluquín. En cejas, el maquillaje o el microneedling. El tratamiento de elección, pues van a ser corticosteroides, tanto tópicos como intralesionales. Intralesionales, cuando sea una plaquita, por ejemplo, es el pilar de la terapia. El pronóstico es favorable para la afección limitada y desfavorable si hay una pérdida extensa de pelo, si inicia en la infancia, si vemos afección de las uñas, si aparte tiene dermatitis atópica, si hay antecedente familiar de alopecia areata, en pacientes con recurrencias y después de la pubertad el 80% del pelo crece de nuevo. Y bueno, esto es todo. No sé si tengan alguna duda de alopecia androgenética. No, doctora. No, doctora, gracias. Ok, pero generalmente, o sea, siempre de elección y de primera línea, dar esteroides. Y esteroides tópicos, que yo creo que es lo que van a tener en su centro de salud. Esteroides tópicos mañana y noche que diga por la noche, en la plaquita, únicamente donde tenga el área sin pelo, ahí aplicar una fina capa todas las noches y siempre ponerlo oclusivo. O sea, ¿qué quiere decir oclusivo? Decirle al paciente que se compre un gorrito como la abuelita de Caperucita, ese gorrito de tela, que se lo ponga y que así se duerma, porque absorbe más, penetra más el esteroide.
Entonces siempre decirle que así se lo aplique en lo que buscan su interconsulta con dermatología, pero eso es lo que pueden ustedes indicar. Y esteroides de alta potencia como clobetasol, alobetasol, betametasona. Clobesol, que diga. Clobetasol es el nombre comercial. Y también podemos, como decía su compañera, podemos hacer uso del minoxidil. Entonces, generalmente yo doy minoxidil en la mañana y en las noches el minoxidil, el que diga el esteroide. Y siempre que llegan a la consulta, les infiltro intralesional con triamcinolona, más o menos de 3 a 10 miligramos por sesión. Y la infiltración la podemos hacer cada 4 semanas, de 4 a cada 6 semanas. Y citarlo más o menos a las 6 semanas, 4 a 6 semanas para ver cómo va. Y si no, pues escalar a otros tratamientos, como si es muy extenso, esteroides pues orales, sistémicos. También podemos hacer uso de metotrexato en niños, ciclosporina. Hay muchos tratamientos. Fototerapia también, pero pues esto ya es como de tercera línea. Bueno, y si no hay dudas, nos vemos más tarde en la clase de clínica. Que tengan muy bonito día. Muchas Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Ya. Buenas tardes.